Una vez que está calculada la cuota íntegra bonificada, procede la aplicación, si es que es el caso de la entidad, de otros beneficios fiscales que denominamos como deducciones por determinadas actividades. Se agrupan estas deducciones por determinadas actividades, puesto que todas ellas tienen un límite que más adelante veremos. Las deducciones para incentivar determinadas actividades, y este es un verdadero instrumento de política económica, es decir, esto determina cuál es la política económica que el gobierno de cada momento pretende aplicar al impuesto sobre sociedades. En el momento actual, las deducciones por determinadas actividades se agrupan en lo siguiente: deducciones por actividades de I+D, deducciones por realización de actividades cinematográficas y deducciones por creación de empleo. Estas deducciones, que como digo se agrupan y se cuantifican de forma global para conocer cuál es el límite global que tienen a la aplicación máxima de las deducciones, comenzamos con las deducciones de I+D+I. Lo primero que hay que determinar es qué se entiende, y esto no es una cuestión fiscal, sino mercantil o económica, qué se entiende por actividades de I+D+I. Se considera investigación la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos, una superior comprensión científica o tecnológica, la aplicación de resultados de investigación para la fabricación de nuevos materiales, procesos, productos, etc. También se considera investigación y desarrollo la materialización de nuevos productos en un plano o diseño, la creación de un prototipo, que sea comercializable o no, o los proyectos piloto. Se conoce también como actividad de investigación y desarrollo el diseño de un muestrario para lanzamiento de nuevos productos, la creación de un software avanzado. Se incluye dentro de este concepto de software la forma de facilitar el acceso a la información de personas con discapacidad y que ese resultado se aplique a entidades sin ánimo de lucro, y no se incluyen las actividades actividades de I+D el mantenimiento o actualización menor del software. El importe de la base de la deducción de las actividades de I+D+I está formado por los gastos en inversiones materiales e inmateriales en I+D. Es decir, una vez que está definido lo que se entiende por actividades de I+D, como decía antes, no es una cuestión fiscal sino económica, una vez que están definidas esas actividades como actividades de I+D, se determinan como base para la aplicación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo las actividades directamente relacionadas con esas actividades de I+D. La base, lógicamente, de estas actividades de I+D, que son los gastos que efectivamente la entidad haya realizado en actividades de I+D, ha de ser minorada en las subvenciones que estén vinculadas a esa actividad de I+D. Es decir, de nuevo nos encontramos con un caso en el que un mismo gasto no puede ser beneficiado por dos beneficios fiscales o por dos situaciones beneficiosas para la empresa, por una parte la deducción y por otra parte la aplicación de las subvenciones. Así que el importe de los gastos será minorado, si es que es el caso, por las subvenciones. Todos los gastos integrantes de la base imponible, de la base de los gastos de I+D, se incluirán como base de la deducción. Los porcentajes dependerá de cuál sea el tipo de gasto que haya efectuado la empresa. El porcentaje en actividades de I+D será del 25% de los gastos efectuados a lo largo del periodo impositivo en actividades de I+D. Ahora bien, la entidad puede realizar a lo largo del tiempo, y con este beneficio lo que se pretende es incentivar la continuidad en la inversión de I+D, aquellas entidades que a lo largo del tiempo hayan mejorado su inversión o hayan incrementado su inversión en gastos de I+D, se podrán aplicar este incremento de porcentaje de deducción. Y es que para todas aquellas entidades en las que hayan incrementado la media de los dos ejercicios anteriores, el porcentaje de la deducción no será del 25%, sino del 42%. Es decir, el 42% se aplicará sobre el exceso de gasto que se haya realizado a lo largo del ejercicio respecto a la media de los 2 años anteriores en lo que se refiere a gastos de I+D. Hasta la media de los gastos en I+D que se hayan efectuado durante los 2 años anteriores se aplicará el 25% y sobre el exceso se aplicará el 42%. Con este porcentaje incrementado lo que se pretende es precisamente eso, incentivar el gasto de I+D por parte de las entidades con personalidad jurídica y, por supuesto, el mantenimiento en el tiempo.
Adicionalmente, se aplicará un 17% al importe de los gastos del personal, afecto a las actividades de I+D. Es decir, se podrá deducir el 17% de los gastos de personas que estén, los salarios, lógicamente, de personas que estén afectos al desarrollo de actividades de I+D. Y hay previsto un 8% para aquellas inversiones que se hayan efectuado durante el periodo impositivo en elementos materiales e inmateriales afectos exclusivamente a actividades de I+D. Por supuesto, de estas inversiones se excluyen los edificios y los terrenos. Se requiere, para que se pueda aplicar esta deducción del 8%, que se mantengan los elementos en el patrimonio de la entidad hasta que se cumpla la finalidad específica de I+D, salvo que la vida útil de ese elemento sea inferior a la duración de la actividad de I+D. Además de las actividades de I+D, existe una deducción aplicable a lo que se denomina como innovación tecnológica. El artículo 35.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades considera innovación tecnológica aquella actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos. Por lo tanto, todas aquellas actividades que sean consideradas como innovación tecnológica también serán susceptibles de aplicar esta deducción por actividades de innovación tecnológica. La base de la deducción por actividades de innovación tecnológica será el importe de los gastos realizados por actividades de innovación tecnológica realizados durante el periodo impositivo. Se consideran gastos de innovación los directamente relacionados con esas actividades de innovación. La deducción la base de la deducción se concreta en actividades de diagnóstico tecnológico, diseño industrial, ingeniería de procesos productivos, adquisición de tecnología avanzada, obtención de un certificado de cumplimiento para las normas ISO 9000, etc. Por lo tanto, todas aquellas actividades que sean consideradas como innovación tecnológica se incluirán dentro de la base para la aplicación de la deducción. Ahora bien, todas estas actividades de innovación tecnológica que hayan sido susceptibles de aplicación de una subvención, es necesario que la subvención se detraiga de la base de la posible deducción aplicable. Las actividades de innovación, la ley establece que deben efectuarse en España o en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Y los gastos integrantes de la base de la deducción deben ser cantidades pagadas por encargo del contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades. Esto es lo de menos. El porcentaje aplicable a todas estas actividades de innovación, siempre y cuando se haya detraído el importe de las subvenciones directamente afectadas a la innovación, será del 12%. Las actividades que no se consideran I+D, es decir, es necesario definir claramente qué son actividades de I+D+I. Por lo tanto, las actividades que no supongan una novedad científica o tecnológica significativa, lógicamente no son consideradas como actividades de I+D+I y por lo tanto no serán susceptibles de ser incluidas dentro de estas deducciones. La producción industrial y la provisión de servicios o distribución de bienes y servicios, la exploración, sondeo, prospección de minerales o de hidrocarburos no son consideradas como actividades de I+D+I, susceptibles de ser beneficiadas por esta deducción. El segundo grupo de deducciones son las deducciones que se realizan por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas. El artículo 36.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos, de series de ficción, de animación o documental, serán susceptibles de ser beneficiadas por esta deducción y la deducción se aplicará en un 25% por el primer millón que se haya invertido en este tipo de producciones cinematográficas y se aplicará un 20% por el resto de las inversiones realizadas. Como en el caso anterior, la base de la deducción está formada por el coste de producción y todos los gastos de copias, gastos de publicidad, promoción, etcétera, que haya soportado el productor y tienen un límite máximo del 40% del coste de la producción. Es decir, es necesario que no el 100% de la producción no sea susceptible de ser beneficiada por cualquier beneficio o por estos beneficios fiscales. Como en el caso anterior, la base de las inversiones se minorará en el importe de las subvenciones que se hayan recibido. Las limitaciones que se establecen a estas deducciones son que al menos el 50% de la base de la deducción deba realizarse en gastos que se hayan efectuado en territorio español. La deducción en ningún caso
por aplicación del 25 y del 20%, podrá ser superior a los 3 millones. En el caso en el que se produzca una coproducción, el cálculo de los importes se tendrá en cuenta en el cálculo de estos importes se tendrá en cuenta cuál es el porcentaje de la participación de la producción, y se debe obtener un certificado de nacionalidad en el que se acredite el carácter cultural, es decir, que el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales certifique que efectivamente los gastos que se han producido van directamente relacionados a este tipo de actividades. Se deberá depositar una copia en la Filmoteca Española o en la Filmoteca reconocida en la comunidad autónoma correspondiente, con el ánimo de certificar o conocer que efectivamente esos gastos se han producido en lo que se deberían haber realizado. La deducción, lógicamente, el importe de la deducción y de las ayudas públicas, como decía al principio, no podrá superar el 50% del coste de la producción, y el límite será el 60% cuando se trate de una producción transfronteriza, financiada por parte de más de un Estado de la Unión Europea, o del 70% cuando se trate de una producción dirigida por una entidad española, siempre y cuando tenga un presupuesto que no sea superior a 1 millón de euros. La deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes o de actividades cinematográficas o de series, la base de esa deducción se verá afectada por un porcentaje de la deducción que será el 25% para el primer millón y el 20% para el resto de las inversiones. Junto con las deducciones por producciones cinematográficas españolas existe una deducción por producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos u obras audiovisuales. El porcentaje de deducción, a diferencia de las anteriores, es del 20% de todos aquellos gastos realizados en territorio español, siempre y cuando al menos se haya producido una inversión de 1 millón de euros. La base de la deducción de estas inversiones de producciones cinematográficas será la suma de los gastos de personal creativo, siempre y cuando tengan residencia fiscal en territorio español, y se establece un límite máximo de 100.000 euros por trabajador. Y además se constituirán la base de la deducción los gastos derivados de industrias técnicas o de otros productores. Como en el caso anterior, existen una serie de límites y de requisitos. Estos límites son que la deducción no podrá superar los 3 millones de euros por cada producción realizada, que el importe de la deducción y las ayudas percibidas no puede superar el 50% del coste de la producción, y la deducción por inversiones en estas producciones cinematográficas extranjeras, la base de la deducción estará constituida por los gastos de personal, los gastos de las industrias técnicas, otro tipo de proveedores, y sobre esto se les aplicará el 20% en concepto de deducción. En ningún caso la deducción, como decía al principio, puede exceder de los 3 millones de euros. El tercer tipo de deducciones aplicables al ámbito de la cinematografía y las artes escénicas se refiere precisamente a los espectáculos de artes escénicas y musicales. El artículo 36.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una deducción del 20%. Del 20% aplicable a la base, que estará constituida por los costes directamente relacionados con estas actividades. El límite de la deducción es de 500.000 euros para cada ejercicio económico y por contribuyente. Y además existe otro límite, que es el importe de la deducción más las subvenciones, que en ningún caso podrán exceder del 80% de los gastos de la actividad. Para aplicar esta deducción es necesario que se obtenga un certificado por parte del Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música, y que al menos el 50% de los beneficios obtenidos en el ejercicio de esa actividad se destinen a actividades con derecho a deducción. El plazo para invertir estos beneficios es de 4 años a contar desde el cierre del ejercicio en el que se obtiene el beneficio. Así que la deducción por espectáculos en vivo y artes escénicas musicales será el 20% de la base de la inversión de estos gastos, de la base de lo que conocemos como base de deducción, que estará formada por los costes en los que se ha incurrido, menos las subvenciones de las que haya percibido la entidad por estas actividades. Respecto a las deducciones por creación de empleo, en la actualidad la única deducción que existe por creación de empleo se refiere a la creación de empleo de trabajadores con discapacidad. El artículo 38.1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una deducción por la contratación de aquellas personas, por la creación de empleo dirigido a aquellas personas que tengan alguna discapacidad, siempre y cuando se incremente el importe medio de la plantilla de los trabajadores. Es decir, es necesario que se produzca un incremento de la plantilla de esa empresa y que el incremento de la plantilla proceda de personas que padezcan alguna discapacidad. El importe de la deducción será de 9.000 euros por cada persona
año que se haya contratado, se haya incrementado la plantilla con personas con un grado de discapacidad entre el 33 y el 65%, y en aquellos casos en los que el incremento de la persona año de la plantilla se haya realizado a través de la contratación de personas que tengan una discapacidad igual o superior al 65%, el importe de la deducción es de 12.000 euros. Las deducciones por determinadas actividades tienen una serie de límites. Estos límites es un límite cuantitativo previsto en el capítulo 4 del título 6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y es que la suma de todas las deducciones, lo que denominamos como deducciones por determinadas actividades, no puede exceder del 25% de la cuota íntegra bonificada, de tal forma que la suma de todas las deducciones, habrá que conocer cuál es la suma de todas las deducciones y contrastarlo con el 25% de la cuota íntegra bonificada. En aquellos casos en los que los gastos de inversión y los gastos realizados en actividades de inversión y desarrollo excedan del 10% de la cuota íntegra bonificada, este límite se eleva al 50% en lugar del 25%. Por lo tanto, todas estas deducciones tienen el límite cuantitativo máximo del 25% en aquellos casos en los que las inversiones en actividades de I+D+I no hayan excedido el 10% de la cuota íntegra bonificada, y en aquellos casos en los que excedan, el límite superará el 50% de la cuota íntegra bonificada.